Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es la materia de algoritmos de datos en donde tenemos como ejemplo la presentación de dos árboles binarios. Mi grupo está conformado por Andrés David, que es la persona que va a explicar en este momento, Catherine Restrepo, Jorge Rojas y Camilo Ángel. El ejemplo nos dice algoritmos que ingresen nodos de un árbol binario y mostrar el orden y sus diferentes tipos, que es el i-orden, el preorden y el postorden. Entonces iniciamos con las librerías que utilizamos i2tren y CST-DEVIL. Nave STDL permite usar el code ISIN y aquí en esta estructura podemos ver donde creamos y se crea las variables de posicionamiento en el árbol. Aquí la estructura del nodo, la cual es un puntero que se utiliza para mayor facilidad de la tracción de las variables. Luego creamos el método donde se crean los nodos y aquí podemos ver la estructura de un nuevo nodo, el cual llamaremos NRO, que va igual a la variable X, luego del nuevo nodo que va a ser el lado izquierdo y en el otro nodo va a ser al lado derecho. Es la estructura de arte. Luego creamos un método para inserción de cada nodo, para el cual ponemos una condicional, que si el árbol está vacío, entonces el árbol va a crear un nuevo nodo que va dependiendo de la variable X cuando al ejecutar el programa se digite. Si no, aquí decimos que si X es menor que el número que está en el árbol, lo inserte en la parte izquierda. Ya aquí podemos ver prácticamente el recorrido del árbol. Si es mayor, lo va a poner al lado derecho. Luego creamos los métodos de recorrido del árbol. En el primer caso, el preorden. El preorden donde si el árbol es diferente a null code, que nos muestre el número creado. Entonces, el método del preorden del árbol izquierdo y el preorden del árbol derecho, luego de eso, creamos un método que nos va a imprimir el orden del árbol en orden. Y aquí podemos ver otro método en orden, el cual simplemente nos va a presentar que si el orden va a estar al lado izquierdo, va a digitar a la variable número. Luego lo va a poner del lado derecho y por último vamos a crear el método de postorden, donde va a imprimir siempre y cuando el árbol esté vacío. Siempre y cuando el árbol esté lleno, perdón. Y acá dice que sí, sea diferente de nulo. Mientras que este esté lleno, él nos va a mostrar este recorrido y luego pasamos al menú principal. Colocamos, Le colocamos un color a la consola donde vemos el árbol junto con sus nodos, la variable n, que es la que nos va a preguntar la cantidad de nodos del árbol, y la variable x, que es el elemento o el valor que se inserta en cada uno. Luego de eso, el menú principal nos dice que digite el número de nodos que tendrá el árbol si la lectura de la variable es n. Por último, hacemos un ciclo para insertar los nodos del árbol y por último nos muestra el recorrido de la secuencia de uno que se supone que es en orden, preorden y postorden. Aquí vamos a darle un pause para darle cuando se termine de ejecutar el problema. Entonces aquí compilamos y vamos a correrlo en este momento. Como podemos ver el aplicativo funcionando, digite el número de nodos que entra en un árbol. Le colocamos el número 6, el nodo número 1 es 4 y seguimos 65, 20, 32, 18 y 10.
Aquí se ve la secuencia en orden como se había establecido en preorden y el recorrido de la secuencia en preorden y luego pasamos al segundo. Y luego de esto pasamos al segundo ejemplo binario. Acá en este caso le vamos a desarrollar una aplicación que permita una aplicación que permita insertar, buscar o eliminar un dato de un árbol. Entonces tenemos la estructura del árbol, el número de nodos, el árbol que creamos es el árbol por medio de la creación de nodos y aquí tenemos toda la estructura con la que se va a crear el árbol. Creamos el método de inserción con una condicional y si el recorrido del árbol en preorden, en el recorrido del árbol, en orden del recorrido es postorden, hasta aquí prácticamente el ejemplo anterior ya está. Pero ya vamos a agregar otro método, el cual nos va a permitir ver el árbol creado y para eso vamos a crear un método. Luego también creamos un método que nos permita buscar y aquí podemos ver que si el árbol está vacío, si el árbol está vacío y si dato es menor que el árbol que lo va a guardar en la variable R búsqueda red, búsqueda red y si no, el dato es mayor que el número que está en el árbol, lo va a guardar en R. También, entonces, si son igual a uno nos va a decir que lo encuentre el número y si no es igual, seguirá buscando. Entonces, creamos otro método que vamos a crear otro método que nos permita actualizar el árbol una vez se elimine un nodo dentro del árbol. Método aquí también tenemos. Entonces, aquí, el árbol que nos permite eliminar un nodo, el árbol con una condicional que va a permitir borrar el dato que se encuentre automáticamente y actualizar con este comando. Por último, con el comando delete. Por último, creamos un menú donde podamos ver todas las opciones que se presenten al insertar un elemento, mostrar el recorrido del árbol entre profundidades, buscar elemento, eliminar elemento y el botón salir. Luego nos va a mostrar otro menú que nos permite ver el recorrido de profundidades donde se va a digitar todo donde se va a ejecutar todos los recorridos de este. Y por último, ya por último, el menú principal, donde con switch, con switch y varios key hacemos un menú. Entonces, para la explicación, vamos a recorrer el árbol. Aquí nos vamos a ingresar otro nodo y la acción número 1, insertar. Ingresamos el, el número 1, ingresamos el número 6, presionamos cualquier tecla. Después de esto ingresamos la opción 1, insertar el elemento, el número 48, dice insertado, ingresamos otro nodo que es el 24 y ahora sí vamos a ver el nodo con la opción número 2, mostrar el árbol. Vamos a ver con la opción 2, mostrar el árbol y aquí podemos ver la estructura que nos forma el árbol. Entonces luego de eso vamos a ver los recorridos con la opción número 3. Nos dice que si en preorden o posorden, en orden la opción 1 y ahí y nos muestra, salimos a buscar un elemento con la opción número 4, datos a buscar, sabemos que existe el número 6, vamos a buscar y dice que hallado. Presionamos y decimos que vamos a colocar un dato que no se encuentre y ingresamos la opción 4 para buscar un elemento y colocamos el 100 y dice que no hallado, sabemos por qué no aparece. Luego probamos el menú eliminar con la opción número 5 y nos va a eliminar y ahora vamos a mostrar el árbol a ver cómo se ve.
Y después de eso vamos a mostrar cómo se ve el árbol y podemos ver automáticamente que no está el nodo número 6 y que solamente hay 3 nodos. Y por último, ya seleccionamos la opción salir y ya con esto terminaríamos nuestra explicación del árbol binario. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde. Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver lo que es la actividad grupal número 2 del curso de estructura de bases dinámicas. El equipo está conformado por Vianis Caterine Restrepo, Jorge Antonio Rojas, Andrés Mauricio Avi y Juan Camilo Restrepo. Listo. El ejercicio que vamos a explicar es el ejercicio de grafos solicitado en la actividad número 2. Para este código utilizamos la siguiente librería y el user namespace que siempre lo hemos utilizado en los anteriores. Listo. Entonces, este código, vamos a mirar el método principal, el main, donde utilizaremos un cout y un cin para pedirle los datos al usuario y para que el programa funcione correctamente. Entonces acá el número de vértices, en este caso son 5 vértices y la vamos a almacenar en la variable tipo n. También se le va a solicitar que ingrese la matriz. La matriz es la que se relaciona en la parte de arriba. Esta es la matriz que vamos a digitarle al programa. Eh, También nos pide que ingrese la fuente y ahora con el método distract. Listo, el método distract es para recorrer la distancia menor. Listo, entonces acá vamos a mirar el método distract. Listo, acá tenemos una variable padre, una variable de distancia tipo cero, una variable booleana. Es para saber si el nodo fue o no fue visitado. Acá se aclaran todas las distancias entre vértices como máximas o infinitas con el método fill. Listo, acá a distancia lo igualamos a cero, padre lo igualamos a -1. Y acá vamos a utilizar un for. Eh, en esta parte de arriba vamos a obtener más cercanos. Para esto vamos a tener unas variables, obtener más cercano igualamos a cero. Acá declaramos el número como infinito. Acá vamos a utilizar un for y vamos a utilizar si el vértice no ha sido visitado, su distancia es menor que infinito. Listo, acá retornamos. Acá seguimos con esto. Se invoca el método 3, ¿cierto? Que fue el que vimos en la parte de arriba. Y luego se retorna a este código de acá. Acá se marca como visitado el nodo que se retornó. Si fue visitado, listo, acá el ciclo para comprobar que el vértice actual sea el de menor peso. Acá si el vértice no ha sido visitado, para eso utilizamos el if. La distancia que tiene la variable u más el costo que lleva es menor a la distancia. Acá se asigna u como padre de v porque la distancia es menor. Recordemos que vamos a utilizar cuál es la menor distancia en este ejercicio. Acá se le asigna la distancia de v como la suma de la distancia anterior más la distancia de u.
Luego de eso, es el método para imprimir los resultados de acuerdo a los parámetros definidos por el usuario. Entonces acá se recibe el parámetro de distancia de padre, acá se asigna una variable temporal, acá imprime los valores de hijos a padres en orden, acá imprimimos la variable ten, siempre y cuando sea diferente de menos a, y se reasigna la variable como el padre de la misma. Y acá, por último, se imprime la distancia que se recibe por parámetro en el método. Listo. Entonces ahora, una vez explicado el código, vamos a compilarlo. Listo. Entonces, como les indiqué, el primero nos solicita un número de vértices. Listo. Entonces, vértices vamos a diligenciar 5. Ingrese la matriz. Entonces, la matriz es la que les expliqué ahora. Ingrese la fuente. Entonces, acá la fuente vamos a ponerle 2. Listo. Y entonces acá ya nos aparece el resultado de la distancia mínima, cuántos recorre. Y les voy a explicar con este ejemplito que tengo acá. Entonces, así funciona el programa. Entonces, listo. Entonces, acá vemos el recorrido que él hace. Y lo vamos a explicar entonces con este cuadrito que tenemos acá. Entonces dice 0, 4 y 2 que la distancia fue 17. Entonces si vemos acá, él recorre 0, 4 y 2 y él suma el total de la distancia. Entonces acá vemos que del 2, del 0 al 2, entonces dice 2. Entonces como 2 es infinito, entonces lo marca como un 999. Listo. Pero entonces él igual hace el recorrido eh, de los vértices. Listo, acá dice entonces la distancia 5 de uno y 2 acá de 2 que es 0, acá de 3 y 2 entonces 3 y 2 12 y de 4 y 2 7. Entonces 4 y 2 7. Listo. Acá vemos el cuadrito también, los infinitos y la distancia recorrida o que tiene cada vértice. Vamos a hacer otro ejemplo acá con otro número. Ingresar las vértices 5, ingresamos la matriz y vamos a digitarle el número 4. Entonces acá miramos que la distancia entre el 0 y el 4 es 10. La distancia entre el 1, 2 y 4, 1, 2 y 4 es 12. Acá miramos la de 2 y 4, que es 7. La de 3 y 4, que es 17. Y la de 4, que es 0. Listo, pues ya con esto quedamos claros cómo funciona el tema de los grafos. Eh, Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a realizar el trabajo en grupo de grafos y árboles binarios, el cual pertenece a la unidad 2. Es un trabajo en grupo. Lo conformamos el grupo Andrés Mauricio David García, Juan Camilo Ángel Restrepo, Vianis Caterín Restrepo Jaramillo y Jorge Antonio Rojas. Vamos a explicar un ejercicio de grafos de un grafo no dirigido, el cual imprime una matriz de adyacencia de un grafo que construimos de ejemplo. Vamos a mirar el grafo. El grafo tiene esta forma.
que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices y 5 aristas. 1, 2, 3, 4 y 5. Los vértices están representados por n y 5 aristas que se representan con m. El usuario debe ingresar por teclado 5 espacio 5 que corresponden al número de vértices y aristas y luego el número de conexiones o aristas que serían 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 y 2, 4. En el caso de 1, 2 y 2, 1, como es un grafo no dirigido, no es necesario repetir esta conexión, porque como es un grafo no dirigido, entonces no hay necesidad de ingresarlo. Para construir este grafo, pues vamos a hacerlo con con vectores, y el vector sería de 0 a 4, en el cual cada una de estas posiciones va a tener las conexiones o aristas. En el caso de la posición 0 sería esta, entonces tendría digamos un apuntador, y aquí estaría el 2. Esto significa esta conexión, que sería esta conexión 0, 2. En el 1 estaría el 2, 3. Estaría la posición 1, estaría el 2 y el 3. En la 2, que es el cual tiene pues más conexiones, sería 0, 1, 3 y 4. 0, 1, 3 y 4. Y en 3, 1 y 2. Y el 4 solo con el 2. Vamos a mirar cómo se puede realizar esto en C++. Entonces por teclado pues vamos a ingresar 5 y 5 y las adyacencias serían estas. Seguida en el ejemplo, cuando lo ejecutemos pues vamos a ingresar ese espacio. Siempre empezamos con las librerías, en este caso la librería de string, que ya las conocemos. En otros programas esa librería permite realizar ingreso y salida de datos. Para trabajar con matrices debemos trabajar con vectores, entonces incluimos esta librería vector. Este using namespace std es para no tener que estar digitando acá en el software std cout. Esto nos evita generar pues más código. Esta es la instrucción principal, que aquí el programa pues principal, donde vamos a ingresar hasta acá. Hasta acá está el programa, aquí abre, aquí cierra. Bueno, para introducir el número de vértices o filas y el número de aristas del grafo, declaramos estas dos variables, n y m, como veíamos aquí en la gráfica, n5 vértices y 5 aristas. Entonces, declaramos estas dos variables y pues ponemos aquí algo que indique que se van a introducir el número de vértices y aristas y luego las adyacencias, como para guiar a la persona que va a ingresar. Se ingresan a estas variables n y m, y para implementar ese grafo pues vamos a declarar la matriz de adyacencia, y para ello creamos un vector de vectores que sería vector y lo declaramos entero, y aquí yo lo llamé pues grafo, y que tiene n posiciones pues o
en este caso va a tener esta cantidad. N vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Listo, entonces para, digamos, rellenar o leer el grafo por consola, es decir, se ingresan las adyacencias, realizamos un ciclo donde pone desde I hasta M, que es el número de aristas que ya miramos acá, que el número de aristas de nosotros sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, estas conexiones. Para ello, ingresamos las variables XY, o sea, para leer las aristas, y para rellenar usamos esta instrucción que es pushback para rellenar, como se dice acá en el ejemplo. Entonces, si tenemos el pushback, ¿qué hace? Pues simplemente vamos a, en una X, por ejemplo, para rellenar este 0, 2, entonces un XY 0, 2, de una vez con el pushback vamos a rellenar este también 2, 0, para irlo llenando, para no tener que ingresar 2, 0, 0, 2. Entonces el pushback lo que hace es permitirnos rellenar en X y en y poder rellenar cuando tenemos X, introducimos el vértice Y, y cuando tenemos una Y, introducimos el vértice X, o sea, lo que acá les explicaba, 0, 2 y 2, 0, entonces así se va rellenando. Por ejemplo, 1, 3, entonces 3, 1, de una vez va rellenando este y llena este al mismo tiempo para rellenar el vector. Con esto, pues digamos que ya tenemos el vector y lo que tenemos que tratar de mirar es si lo que hicimos, si rellenar el vector, si nos va a arrojar la matriz de adyacencia correcta de acuerdo al programa que realizamos. Entonces imprimimos el grafo, definimos desde 0 hasta M y ahí imprimimos los vértices, o sea, estos vértices, o sea, esto, nodo 0, 1, 2, 3, 4. Luego de que vamos imprimiendo eso, entonces vamos a ir recorriendo cada uno de estas posiciones, cada una de estas posiciones, lo hacemos por medio de esta instrucción que va desde J hasta grafo y.size, que esto lo que hace es que cada vez que el software se posiciona, entonces va a ir desde 0, por ejemplo 0, entonces va a ir hasta la posición 0, entonces size sería la primera posición, sería 0, 1, o en la posición 3 sería, en la posición 2, perdón, acá, o 3 en este caso, entonces iría el contador iría hasta el máximo de columnas que van acá, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces recorre, se asegura uno con eso, recorrer el máximo de cada una de estas filas. Entonces, esto nos asegura, esta partecita nos asegura que recorramos todo el tamaño. Y ahí imprimimos el grafo IJ. El grafo pues es el que definimos arriba, un vector, y nos va mostrando. En cada línea nos mostraría el vértice con su arista. Por ejemplo, el grafo en la posición IJ, que 0, 0 sería el 2.
en la posición 2, 3, que es esta, 2, 0, 1, 2, 3, mostraría el 4. Y así va mostrando cada una de las posiciones según ese ciclo. Le ponemos aquí un espaciocito en blanco y finalizamos con un enter, pues para que se vea un poco más presentable a la hora de realizar el programa. Vamos a compilarlo y a ejecutarlo. Entonces, según ese ejemplo que vamos a ingresar, vamos a poner por acá. Según eso, vamos a ingresar la siguiente información, que sería 5, 5, que son 5 vértices y 5 aristas. Enter, y entonces le vamos a meter las adyacencias 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4. Le damos Enter, entonces vemos que el vértice 0, 0, me debería mostrar esta matriz de adyacencia, sería 0, el 2, o sea, como lo muestra acá, el 0 con la adyacencia 2, el 2, el 1 con el 2 y el 3, o sea, como está aquí, 1, 2, 1, 3. El 2 con 0, 1, 3, 4, 0, 1, 3 y 4. Y el 3 con 1, 2, 3 con 1 y con 2. Y por último, el 4 con el 2, el 4 y el 2. Vemos que el programa funciona y imprimió la matriz de adyacencia correcto de acuerdo al grafo que le ingresamos y para el cual hicimos el ejemplo. Hola, vamos a revisar el código de un árbol binario. Entonces, para este caso, lo tenemos en C++. Lo que primero hacemos es definir la estructura del nodo, que va a tener un dato de tipo entero y dos punteros para almacenar los elementos hacia la derecha y hacia la izquierda. Se declara pues inicialmente nuestra función base, que es el main. Por aquí ya estamos llamando el menú, pero vamos a ver primero entonces cómo se hizo el menú. Para trabajar los árboles, entonces es necesario crear una función que cree los nodos antes de tener donde almacenar los datos. Entonces tenemos una función que se llama crear nodo y es de tipo nodo, en la que vamos a mandar un elemento que se llama número insertado de tipo entero. Este número entonces se asigna al nuevo nodo y tiene un elemento que es dato, que es donde vamos a mandar este tipo de elemento. Tiene un nodo que se va a asignar hacia la derecha, al puntero que vimos anteriormente hacia la derecha, y un dato que se va a enviar hacia la izquierda, o se va a almacenar en el elemento de la izquierda. Como es apenas la creación inicial del nodo, pues entonces van a empezar en null y retorna nuevo nodo, ¿sí? Ahora sí vamos a revisar entonces cuál es la función con la que se llena el nodo como tal, ¿cierto? Y que se convierte pues en nuestro árbol. Entonces es una función que se llama insertar nodo. Esta hace referencia pues al puntero
Y tenemos entonces nuevamente el dato número insertado de tipo entero. Esta se hace se define con un if y con un else, donde el if lo primero que va a preguntar es si el árbol está vacío, pues porque para nuestro escenario no se han llenado los datos. Entonces tenemos un árbol que está vacío, si es igual a nulo, ¿cierto? Entonces se le pide que sea recursivo y traiga el nuevo nodo y le asigne la creación del nodo con ese elemento que le mandamos y que se le asigne pues al árbol. En caso tal de que no esté vacío, que es el else, entonces lo que vamos a hacer es tráigame el valor de la raíz, ¿cierto? Asígneme obténgame ese dato y vuelve y entra en un if. Al entrar en el if, entonces tenemos el número insertado y que lo evalúe si es menor al valor de la raíz, y si es menor, entonces vaya, almacénelo, asígnelo hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia el nodo que definimos para la izquierda. Allí asigna ese número insertado. En caso contrario, si el elemento es mayor a la raíz, asígnelo hacia el nodo o al puntero del lado derecho. Ya teniendo insertado el nodo, la función de inserción al nodo, entonces vamos a ver cómo se definió el menú. En el menú entonces se declaran estas variables de tipo entero, que son dato y opción, que son las que se van a utilizar acá, y el contador se inicializa en 0. Listo, este se hace mediante un do while, y en el do entonces lo que estructuramos fue las opciones del menú. Aquí hay como un carrete para que el menú se vea más hacia la derecha, no tan a la izquierda, y se le dan las opciones del menú. Entonces 1 para insertar, 2 para mostrar, 3 para buscar, 4 para salir, y se almacena en opción, ¿cierto? Ahorita miramos estas dos funciones. Entonces en caso tal de que por acá en las opciones que se entran en el menú sea 1, lo que le va a pedir es digite el número, almacénelo en dato y vaya y reutilice la función de insertar, que fue la que acabamos de ver, que es con la que se llenaría, y empiece a trabajar con ese nodo. Acá simplemente hay un salto. En caso de que sea 2, entonces vaya y muestre, que ya vamos a ver la función de mostrar, y en caso de que sea 3, entonces que digite el elemento que va a buscar. Y nuevamente pues entonces aquí hay dos opciones con un if y un else dentro del caso 3 del menú, que son pues en caso de que esté buscando, si el dato de búsqueda es igual, entonces tráigame true y imprímame que este dato ha sido encontrado en el árbol. En caso contrario, imprima el elemento no ha sido encontrado. Entonces vamos a ver la función de mostrar. Entonces para mostrar, pues simplemente lo que se hace es haga referencia nuevamente del nodo del árbol. Acá hay un contador que nos va a servir para mover las posiciones y que se vea mejor. Se hizo mediante un if y un else. Entonces si en este árbol está vacío, pues entonces no haga nada, ¿cierto? Ni siquiera no imprimimos nada, sino no haga nada. Y al irse por el else, si en el árbol el dato que está buscando está por la derecha, asígnelo a la derecha y súmele un espacio. ¿Para qué? Para que se vea como más organizado. Y en caso contrario, pues acá por el for es que se vaya y busque por la izquierda, ¿sí? Y nuevamente asígnele una posición hacia la izquierda para que se vea más organizado. Entonces lo que le está diciendo es o busque si está null, y si no está null, vaya a buscar por la derecha, y de lo contrario vaya a buscar por la izquierda. Ahora vamos a ver la función de buscar,
que es de tipo booleano porque pues entonces vamos a hacer una evaluación de falso o verdadero. Se hace mediante el if y el else if. Entonces si el árbol es igual a nulo, está vacío, pues se va a ir por el camino de falso, y en caso de que no sea esto, vuelve y entra entonces en el if, va y busca el dato, que también es el de tipo entero, va y busca el dato, y si lo encuentra y es igualito, entonces se va por el lado de true. En caso de que la búsqueda esté bien, acá hay otra opción, es que retorne la búsqueda, ¿cierto? Simplemente es un ciclo en el que va a estar buscando la dualidad o la igualdad del tipo del dato. Entonces vamos a ejecutarla, hacer la prueba de escritorio. Bueno, ahí se ve. Entonces tenemos la prueba de escritorio, nos imprimió el menú, entonces nos dice que 1 para insertar, vamos a insertar, entonces vamos a insertar un número altico, 8, vamos a insertar un número menor, 7, vamos a insertar un número mayor, 9. Vamos a utilizar el 2 para mostrar, entonces aquí está el 8, el 7 se fue por la izquierda y el 9 se fue por la derecha. Vamos a buscar un número, entonces vamos a buscar el 3, que como vimos no estaba, no encontró el elemento, vamos nuevamente a buscar, vamos a buscar el 8 y el elemento sí lo encontró. Y esto es todo. Gracias.